Hola, ¿qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos de nuevo. Vamos con una nueva entrega de trigonometría. En esta ocasión, las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera. Cuando decimos un ángulo cualquiera nos referimos a que hasta el momento solo hemos definido las razones trigonométricas de un ángulo agudo, ¿de acuerdo? Desde 0 hasta 90 grados. Y ni siquiera he incluido esos dos valores, ni 0 ni 90 grados. Aunque es verdad que en los vídeos anteriores hicimos un ejercicio de imaginación para definir las razones de 0 y 90, ¿vale? La realidad es que nosotros hemos definido las razones trigonométricas a partir de un triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Y si tenemos un triángulo rectángulo, este ángulo tiene que ser a la fuerza agudo, ¿de acuerdo? Y no puede ser ni 0 ni 90 porque nos quedaríamos sin triángulo. A pesar que ya digo que con un ejercicio de imaginación definimos esto, ¿vale? Os recuerdo que las razones trigonométricas de un ángulo agudo situado dentro de un triángulo rectángulo se definían como el seno sería el cateto opuesto entre la hipotenusa, el coseno el cateto contiguo entre la hipotenusa y finalmente la tangente era el cateto opuesto entre el cateto contiguo, ¿de acuerdo? Bien, pero como ya digo, esta definición, que está basada en un ángulo agudo dentro de un triángulo, pues me tiene encorsetado a ese ángulo, tiene que ser a la fuerza, con esta definición el ángulo tiene que ser agudo, ¿de acuerdo? Necesitamos quitarle ese corsé y liberar el ángulo para que el ángulo pueda valer cualquier cosa. Y yo pueda hacer, por ejemplo, el seno o el coseno, cualquier razón del ángulo, por ejemplo, 120 o del ángulo 300, cosa que dentro de un triángulo es imposible, ¿de acuerdo? Para ello lo que vamos a hacer es una definición nueva, ¿de acuerdo?, que extiende a estas, ¿de acuerdo? Digamos que esta sería un caso particular de esta definición. Esta definición más general, más amplia, pero también abarca esta, ¿vale? El significado en un triángulo va a seguir siendo el mismo, ¿de acuerdo? Para ello nos vamos a ir, en lugar de a un triángulo, nos vamos a ir a una circunferencia donde el ángulo ya tiene libertad de ser lo que valga, ¿de acuerdo? Podrá estar en este cuadrante, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercero o cuarto, o incluso dar varias vueltas, eso ya lo veremos, ¿de acuerdo? Y en concreto nos vamos a ir a una circunferencia muy especial que es la del radio 1, ¿vale? Que es la que llamamos circunferencia orométrica. Todo esto que estoy contando rápidamente lo vamos a ver despacito y lo vamos a ver en GeoGebra, que lo vamos a visualizar mucho mejor, ¿vale? Bien, pues ya estamos aquí en GeoGebra y como veis tengo aquí la definición antigua de razones trigonométricas, seno, coseno y tangente, ¿de acuerdo? El seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa, ¿de acuerdo? Coseno, cateto contiguo entre hipotenusa y la tangente, cateto opuesto entre cateto contiguo. Os recuerdo que estas definiciones no dependen del triángulo en el que nos colocamos, ¿de acuerdo?, sino exclusivamente del ángulo, ¿vale? El triángulo da igual lo grande o pequeño que sea. Por ejemplo, aquí estamos manejando la hipotenusa, ¿vale? Pues si yo hago el triángulo más grande, pero de tal manera que sea semejante, ¿de acuerdo?, que mantengo los ángulos, pues ya veis que las razones, ¿vale?, aunque los valores de los catetos y de la hipotenusa están cambiando, ¿vale?, pues los valores de las razones no lo están haciendo, ¿de acuerdo? Si queremos ir a lo fácil, pues podemos poner la hipotenusa igual a 1, ¿de acuerdo?, y así de esa forma, pues el seno va a coincidir justo con el cateto opuesto y el coseno coincidirá con el cateto contiguo, ¿de acuerdo? Y después la tangente, como sabéis, pues es cateto opuesto entre cateto contiguo o, como vimos en las relaciones fundamentales, seno entre coseno, ¿de acuerdo? Que sería, pues, ese valor que tenemos ahí. Bien, como os decía antes, cuando estamos trabajando con esta definición, la definición antigua, el ángulo está limitado. El ángulo tiene que ser un ángulo entre 0 grados, ¿de acuerdo?, y 90, porque si no me quedo sin triángulo, ¿de acuerdo? Si estamos en un triángulo rectángulo en el que hemos gastado ya 90 grados aquí, ¿de acuerdo?, me quedan 90 grados para gastar entre estos dos. Por tanto, este puede ser como muy pequeño, 0. Si llego a 0, de hecho, me quedo sin triángulo, y como muy grande puede ser 90. El otro día estuvimos haciendo el ejercicio de imaginación de qué pasaría con las razones trigonométricas del ángulo 0 y 90. Bueno, pues aquí, como veis, cuando me voy acercando al ángulo 0, este segmento va valiendo cada vez menos, ¿de acuerdo?, y el valor del cateto, de este cateto, se va pareciendo cada vez más al de la hipotenusa, ¿de acuerdo? Os recuerdo que la hipotenusa en este caso la tenemos fijada a 1, ¿vale? Bueno, pues claro, esto va a terminar valiendo 0, ¿de acuerdo?, y estos dos valores, cateto opuesto e hipotenusa, se van a acercar tanto, que van a terminar siendo el mismo. De hecho, ahí ya lo redondea y pone ya que es 1, ¿de acuerdo?
Por tanto, el seno de 0 terminará siendo 0, el coseno terminará siendo 1 y 0 entre 1 es 0, ¿de acuerdo? Lo podemos poner, ¿vale? Aunque ya digo que en esta definición me quedaría sin triángulo, ¿de acuerdo? Por tanto, no sería correcto del todo con la definición que tenemos hasta ahora, ¿vale? Y para el ángulo de 90 grados pasa lo contrario. Cuando me voy acercando al ángulo de 90 grados, ¿vale? La hipotenusa la tenemos fijada a 1. Este cateto, el contiguo, se hace cada vez más pequeño y el opuesto, se parece cada vez más a la hipotenusa. De hecho, aquí ya redondea y lo pone igual, ¿vale? Por tanto, cuando lleguemos a 90 grados, ¿vale? El seno valdrá 1, el coseno valdrá 0, aquí todavía no vale 0 porque no hemos llegado, ¿vale? Y la tangente, cuando divido un número, que en este caso es el 1, entre un valor cada vez más pequeño, este valor me va a dar cada vez más grande, ¿de acuerdo? De tal manera que cuando esto valga 0, 1 partido 0, ¿vale? En algunos sitios veréis que es infinito, pero en realidad 1 partido 0 no existe, ¿vale? No estaría definido. Aquí veis cuando pongo el ángulo a 90 grados, evidentemente que me he quedado sin triángulo ya, ¿de acuerdo? Y el seno vale 1, el coseno vale 0, y la tangente, pues como veis, está indefinida, ¿de acuerdo? Bueno, pues una vez que hemos recordado la definición clásica de razón trigonométrica, de seno, coseno y tangente, vamos ya a la versión extendida, a esa definición nueva que tiene que extender, que tiene que ampliar la que ya conocemos, ¿de acuerdo? Y en el que el ángulo ya va a poder pasar de 90 grados, ¿de acuerdo? Sin problema. Vamos a poder tener ángulos desde 0 hasta 360 grados, incluso podemos tener mayores, lo que pasa es que aquí GeoGebra solo me contempla la primera vuelta, ¿vale? Bien, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer una construcción en la que voy a poner los ejes de coordenadas, ¿de acuerdo? De tal manera que uno de los, el vértice del ángulo va a coincidir con el punto 00, con el origen. Uno de los segmentos del ángulo va a ser el eje positivo de las X, ¿de acuerdo? Va a estar aquí en horizontal. Y el otro segmento del ángulo, bueno, pues estará donde caiga, ¿vale? Dependiendo del ángulo que tengamos, ¿vale? Ya he dicho que, bueno, pues vamos a poder medir hasta ángulos de 360 grados, ¿vale? Bien, hemos dicho que esta definición nueva tiene que extender a la anterior, tiene que valer también para la anterior. Entonces vamos a partir de la definición anterior, ¿de acuerdo? De la de seno, coseno y tangente, razones trigonométricas que ya conocemos, ¿vale? Para lo cual voy a hacer lo siguiente. Vamos a dibujar esta circunferencia, ¿vale? Que es la circunferencia de radio 1. Es la que conocemos como circunferencia goniométrica, ¿vale? Que vaya con el nombre. Circunferencia goniométrica, no me sale ni a mí, o circunferencia trigonométrica también, ¿vale? Veis que la circunferencia y el segundo segmento del ángulo, ¿de acuerdo?, se cortan en un punto. Este punto va a ser muy importante, quedaros con el detalle que después iremos hablando de ese punto, ¿de acuerdo? Bien, decía que la definición nueva de razón trigonométrica de este ángulo tiene que extender a la anterior, tiene que valer también para la anterior. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a partir de la definición anterior. Pero claro, para utilizar esa definición clásica que ya conocemos, necesitamos un triángulo rectángulo y aquí no lo tenemos, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a solucionar rápidamente de la siguiente manera. Os he dicho que os fijéis en este punto, ¿verdad? Bien, pues vamos a trazar la proyección de ese punto sobre el eje X en perpendicular, ¿vale? Que será esa, ¿de acuerdo? Ese segmento. Y después nos vamos a fijar en el segmento este horizontal, ¿de acuerdo?, que sería ese que hemos dibujado. Y ya tenemos un triángulo rectángulo, ¿de acuerdo?, en el que este sería el cateto opuesto, este sería el cateto contiguo, y la hipotenusa, si os dais cuenta, la hipotenusa coincide con el radio del círculo, que como hemos dicho que hemos cogido la circunferencia de radio 1, ¿vale?, pues la hipotenusa sería 1. Ahora mismo podemos utilizar las definiciones que ya conocemos, la definición de seno, ¿vale?, que sería cateto opuesto entre hipotenusa, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos. Como la hipotenusa es 1, pues va a coincidir con la longitud de este segmento, que va a ser lo importante, ahora lo remarcaré. El coseno sería el cateto contiguo entre la hipotenusa, ¿vale?,
que vuelva a ser 1 la hipotenusa, luego el coseno va a coincidir con la longitud de este segmento. Bien, como ya hemos repetido muchas veces, esta definición de seno y coseno en este caso dependen exclusivamente del ángulo, no importa el tamaño del rectángulo que yo haya tomado, ¿de acuerdo? Por eso, si yo me voy a una circunferencia mayor o menor, me da igual, ¿de acuerdo? Veis que los segmentos van cambiando de valor, pero las razones no lo hacen, ¿de acuerdo? Esa razón permanece constante, ¿de acuerdo? Por tanto, yo podría coger cualquier circunferencia. ¿Por qué precisamente cogemos la circunferencia de radio 1, ¿vale? Pues porque cuando cogemos la circunferencia de radio 1, la hipotenusa, ¿de acuerdo?, que coincide con el radio, vale 1, y por tanto, el seno y el coseno coinciden con estos dos segmentos, ¿de acuerdo? El valor de seno es precisamente la longitud de este segmento en la circunferencia goniométrica siempre. Si no estamos en la circunferencia goniométrica, no funciona, ¿vale? Pero si una vez que nos colocamos en la circunferencia de radio 1, el seno de un ángulo coincide directamente con la longitud de este segmento y el segmento vertical. Y el coseno coincide con la longitud del segmento vertical, ¿de acuerdo? Entonces, gracias a esto, yo acabo de liberar, aunque vosotros todavía no lo sospechéis, acabo de liberar al ángulo de la tiranía del triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Porque mirad, si yo voy subiendo el punto, ¿de acuerdo? Y por tanto el ángulo, pues ya veis que el seno y el coseno me van variando, ¿veis? El seno sería el segmento vertical, el rojo, ¿de acuerdo? Vale ya 0,98 y el azul, que es el coseno, valdría 0,19. Aquí fijaos que puedo ver claramente cómo el seno de 0 grados se acerca a 0, como ahora en la circunferencia goniométrica el seno es simplemente lo que mide el segmento rojo, ¿de acuerdo? Ya no tengo que considerar la hipotenusa para nada, simplemente la longitud del segmento rojo, ¿vale? Pues cuando me voy acercando a 0, el segmento rojo desaparece, ¿de acuerdo? Y en cambio el coseno es el segmento azul, entonces cuando me acerco al ángulo 0, el segmento azul, ¿vale? Pues coincide, no se ve ahora mismo porque están superpuestos, pero valdría 1, ¿de acuerdo? Cuando me voy al ángulo de 90 grados, ¿vale? Veis que el segmento rojo se va acercando a 1 y el segmento azul, en cambio, ¿vale?, la horizontal, se va convirtiendo en 0. ¿Y qué pasa si yo me voy a ángulos mayores de 90 grados? Pues mira, pasa lo siguiente, que yo ahora, esta es la definición que extiende a la anterior, ¿de acuerdo? Aquí con este ángulo ya no tengo triángulo rectángulo del que hablar, pero tengo aquí uno de apoyo, ¿de acuerdo? En el que el segmento rojo es el seno y el segmento azul sería el coseno. Lo que pasa es que os dais cuenta que el coseno ahora es negativo porque está en el eje, en la parte negativa del eje de las X, ¿de acuerdo? El seno sigue siendo positivo porque está hacia arriba, el seno de este ángulo es 0,9, ¿vale? Es lo que vale este segmento, pero el coseno es negativo, ¿de acuerdo? Si continuamos, ¿vale? Ahí el seno sigue siendo positivo, pero en cuanto pase de 180 grados ya tenemos que el seno es negativo, ¿vale? Porque está en la parte negativa de las Y. Acordaros que el seno es el segmento vertical y por tanto miramos las Is, y el coseno sigue siendo negativo todavía. Y cuando me vaya al cuarto cuadrante, os recuerdo que esto es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y este es el cuarto cuadrante. Cuando me vaya al cuarto cuadrante, el seno va a seguir siendo negativo, la parte roja, el segmento rojo, es negativo, pero el azul, que es el coseno, vuelve a ser positivo, ¿de acuerdo? Por tanto, la definición nueva lo que mira son las coordenadas de este punto, ¿de acuerdo? Nosotros lo que vamos a hacer a partir de ahora es dejarnos de hablar de cateto opuesto y de cateto contiguo y vamos a empezar a hablar de las coordenadas de ese punto, porque claro, este segmento azul coincide precisamente con la primera coordenada, la coordenada del eje X de ese punto. Y este segmento rojo, si lo trasladamos al eje de las Y, ¿vale?, sería ese. Por tanto, podemos quitar ya este y hablar directamente, en lugar del cateto opuesto, hablar de la coordenada Y de este punto, ¿de acuerdo? Por tanto,
¿Qué es el seno y el coseno de un ángulo? Pues son las coordenadas de este punto en la circunferencia goniométrica, ¿vale? Es decir, este punto, ¿vale?, tendría de coordenadas la primera, el coseno de alfa, que es la longitud de este segmento, ¿vale? Y la segunda coordenada sería el seno de alfa, que sería la longitud de este segmento. Repito, eso siempre y cuando estemos en la circunferencia de radio 1, la circunferencia goniométrica, ¿vale? Si no, esto no funcionaría, ¿de acuerdo? Si no, habría que dividir aquí entre la longitud de la hipotenusa, la que fuera, ¿de acuerdo?, que haría la función de radio y nos daría otro valor. Pero en la circunferencia goniométrica, como el radio es 1, la hipotenusa, digamos, que no hace nada al dividir y me queda la longitud de cada uno de estos segmentos, ¿vale? Quedaros con que el horizontal es el coseno y con que la vertical es el seno. Bien, pues una vez que tenemos definido seno y coseno como longitud de dos segmentos dentro de la circunferencia goniométrica, la pregunta es ¿qué pasa con la tangente?, ¿vale? Porque la tangente la definíamos como cateto opuesto entre hipotenusa, o dicho de otra manera, como seno entre coseno, ¿de acuerdo? Entonces sigue siendo una razón, una división de dos valores, ¿de acuerdo? Y queremos tener algo similar a esto, ¿vale? Poder pensar en la tangente como la longitud de un segmento, igual que hago con el seno, que ya sabemos que es este segmento vertical, y el coseno es este horizontal. Pues quiero visualizar la tangente como un segmento dentro de esta construcción que hemos hecho, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a hacer, no vale con esta construcción, hay que hacer un poco más, ¿de acuerdo? Vamos a hacer esa recta, que sería la recta paralela al eje Y, pero que pasa por el 1, ¿de acuerdo? Y nos vamos a fijar en los dos puntos en los que esta recta corta a los segmentos que forman mi ángulo, ¿de acuerdo? Que recordad que uno estaba sobre el eje horizontal y el otro era este. Por lo tanto, los puntos son este y ese, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es dibujar el segmento que une esos dos puntos, ¿de acuerdo? Que lo tengo por aquí, ese, ¿vale? Bien, pues este segmento, la longitud de este segmento es precisamente la tangente. ¿Por qué? Porque acordaros que la tangente es la división del cateto opuesto entre el cateto contiguo, este entre este, ¿de acuerdo? Pero si os dais cuenta, este triángulo, el pequeñito, es semejante a este triángulo más grande en el que está el segmento verde, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la división de este segmento rojo entre el azul sería lo mismo que la división del segmento verde entre todo este segmento. Y daos cuenta que todo este segmento es el radio de una circunferencia y es la circunferencia goniométrica, por lo tanto este radio vale 1, ¿vale? Pues si esto entre esto es la tangente y es igual por proporcionalidad a esto entre esto y esto vale 1, ¿vale? La tangente es este segmento, ¿de acuerdo? Y con esto ya tenemos las tres razones trigonométricas como segmentos de esta construcción, ¿de acuerdo? El coseno es este segmento horizontal, el seno es este segmento vertical y la tangente es este segmento, ¿vale? También vertical, pero que está, digamos, fuera de tangente a la circunferencia. De tal manera que ahora, cuando vaya cambiando el ángulo, ¿vale?, pues evidentemente la tangente, ¿vale?, ese corte, ¿de acuerdo?, la longitud de este segmento va a cambiar. Cuando yo me vaya a valores muy pequeños del ángulo, ¿de acuerdo?, pues la tangente se va a acercar a 0. En cambio, cuando me vaya con el ángulo a valores más altos, ¿de acuerdo?, cercanos a 90, fijaos que la tangente va tomando valores cada vez más altos. ¿Y qué va a pasar cuando tenga justo el ángulo de 90 grados? Vale, a ver si soy capaz de ponerlo. Pues ahí lo tenéis, ¿no? Que esta recta y estas no se cortarían nunca. Por tanto, la tangente no existe. Ya sabíamos que la tangente no existía porque 1 entre 0, seno entre coseno, ¿vale? Pues era imposible de hacer, ¿vale? No es una división prohibida. Pero ya hemos visto que geométricamente, como la tangente es este segmento definido por el corte de esta recta, ¿de acuerdo?, pues cuando me vaya al ángulo de 90 grados, resulta que esas dos rectas son paralelas y que por tanto no se van a cortar nunca. Por eso esas definiciones que dicen que la tangente de 90 es infinito,
¿vale? Bueno, pues no es muy correcto, porque en realidad este corte no se produce nunca, ¿vale? Y por tanto la tangente de 90 no está definida, ¿vale? Es verdad que cuando nos aproximamos a 90 nos vamos aproximando al infinito, ¿vale? Pero para el ángulo 90 justo no está definida. ¿Y qué pasa para ángulos superiores a 90? Bueno, pues que ahora el corte, ¿vale?, de esta recta con esta se produce por abajo, ¿lo veis? ¿Vale? Ahora, claro, esta ya no corta, ahora la que corta es la otra prolongación. Y por tanto la tangente vale negativa, ¿de acuerdo? Es la longitud de este segmento, pero este segmento está en la parte negativa, por tanto la tangente es negativa. Ya sabéis que la tangente era el seno entre el coseno, claro, como el seno aquí es positivo y el coseno es negativo, más entre menos tiene que ser menos, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya que me he puesto a hablar del signo de las razones trigonométricas, dependiendo del cuadrante en el que me encuentre, vamos a hacerlo un poco más esquemáticamente y lo quedamos mejor definido. Tenemos aquí un diagrama en el que se muestra el signo para cada una de las razones trigonométricas, los distintos cuadrantes, ¿vale? Vamos a ir viéndolo uno a uno, si os parece. Vamos a quedarnos primero con lo que sería el seno, ¿vale?, que sería el segmento, la coordenada Y, la coordenada vertical de este punto, recordad, ¿de acuerdo? Este segmento, que es igual que este. Entonces nos vamos a quedar con el rojo y quitamos el horizontal, que sería el coseno, y quitamos la tangente. Vamos a ver ahora el seno. Entonces, en el primer cuadrante y en el segundo, veis que el seno es positivo, ¿de acuerdo? Porque la coordenada Y de este punto en esos dos cuadrantes es positiva. Si pasamos al tercer cuadrante se vuelve negativa y en el cuarto también será negativa, ¿de acuerdo? Por tanto, positivo, positivo, negativo, negativo, ¿de acuerdo? Eso para el seno. Vamos al coseno, vamos a quitar el segmento vertical, que es el seno, y cogemos el horizontal, que es el coseno. Bien, para el coseno va a valer positivo en el primer y en el cuarto cuadrante, ¿de acuerdo? Como tengo aquí, ¿vale? En cambio, si nos vamos al tercero, ¿vale?, en el tercer cuadrante, la coordenada X de este punto es negativa, ¿de acuerdo? Y en el tercero, aquí alcanzaría su mínimo, menos 1, ¿de acuerdo?, en el 180 grados, después hablaremos de eso, y en el tercer cuadrante sigue siendo negativa, ¿vale? Entonces, como tenemos aquí puesto, para el coseno, que es la horizontal, recordad, positivo, positivo y negativo, negativo. Y para la tangente, bueno, pues puedo emplear que tengo el seno y el coseno y sabemos que la tangente es el seno dividido entre el coseno y puedo ir haciendo más entre más, la regla de los signos, ¿no? Más entre menos, menos. Menos entre menos es más y menos entre más es menos. O eso, o lo podemos visualizar aquí también con la contracción que hicimos antes, ¿de acuerdo? Quitamos el coseno, que es ese segmento, y vamos a la tangente, que os recuerdo que era este segmento de aquí. El segmento vertical definido por el corte de esta recta con el ángulo, ¿de acuerdo? Con los dos segmentos del ángulo. Bien, pues en el primer cuadrante valdrá positiva, ¿vale? Recordad que en el ángulo justo 90 grados no existía, ¿de acuerdo? La tangente no existía porque estas dos rectas no se cortan. Y fijaos, en cuanto paso a la zona del segundo cuadrante, ¿vale?, pues la tangente ya me vale negativa, porque ya el corte se produce por aquí abajo, ¿vale? Cuando me voy acercando a 180 grados va valiendo 0, ¿de acuerdo? Y a partir del tercer cuadrante ya empieza a valer otra vez positivo, ¿vale? Positivo hasta que llegue a 270 grados, ¿vale? En 270 grados no estará definida tampoco, ¿vale? Le pasa lo mismo que en el de 90 grados. Y en cuanto me meto en el cuarto cuadrante, perdón, ¿vale?, ya el corte se produce otra vez abajo, por lo tanto vuelve a valer negativa, ¿vale? Positiva, negativa, como habíamos dicho, ¿vale? Más, menos y menos, ¿de acuerdo? Como tenemos recorrido aquí. Bien, pues ya para terminar, ya de verdad de todo, que el vídeo se está haciendo un poco largo, pero claro, es una definición nueva y hay que dedicarle un poco de tiempo. Vamos a ver cómo quedarían las razones trigonométricas de algunos ángulos importantes, ¿de acuerdo? De 0 grados, que sería el ángulo cerrado, de 90 grados, ángulo recto, 180 grados, ángulo llano, 270 grados, que sería este ángulo recto, pero medido, digamos, por fuera, ¿vale? Y el de 360 grados, que es el ángulo de 0 grados, pero medido también desde fuera, ¿de acuerdo? El de 360 grados y el de 0 grados es el mismo, de hecho ya estáis viendo los valores, ¿no? Bien, pues vamos a ir viéndolo.
Recuerdo que para el de 0 y el de 90 grados, como dije al principio del vídeo, pues tuvimos que hacer un truquito con el triángulo e irlo aproximando. Ahora ya no, ahora ya tenemos una definición nueva que me permite ver el seno y el coseno fuera de un triángulo, ¿de acuerdo? Ya no necesitamos triángulo, ya simplemente son las coordenadas, ¿vale? El coseno es la coordenada X, este segmento horizontal, y el seno es la coordenada Y, ese segmento vertical, ¿vale? Y la tangente es este segmento de aquí, verde, ¿vale? Bien, pues cuando me voy a 0 grados, veis que el seno se va hacia 0, el coseno se hace 1 y la tangente se hace también 0, ¿vale? Como tenemos aquí. Cuando me voy al ángulo de 90 grados, ¿vale? El seno veis que se está convirtiendo en 1, ¿vale? El coseno está desapareciendo y la tangente es cada vez más grande, pero cuando llega al de 90 justo, ¿vale? El seno es 1, no hay segmento horizontal, ¿vale? Seno 1, coseno 0, y la tangente, como no se produce corte, a pesar de que veáis esto aquí dibujado, ese segmento verde, no se produce corte, por tanto, la tangente está indefinida, ¿vale? Si nos vamos al de 180 grados, ¿vale? Pues ahora el segmento azul, coseno, se va haciendo cada vez más grande, más pequeño en realidad, ¿vale? Más grande en la zona negativa, quería decir, hasta que alcanza menos 1, y el seno va a desaparecer, ¿de acuerdo? Entonces, el seno es 0, el coseno es menos 1, y la tangente, como veis, ¿vale? La tangente, que era este segmento verde, también ha desaparecido, ¿vale? O visto 0, la tangente también, como división de seno y coseno, 0 entre menos 1 también es 0, ¿vale? Nos vamos al de 270 grados, ¿vale? El seno se va a hacer, como veis ya, menos 1, el coseno se va a volver a hacer 0, y la tangente pasa lo mismo que en el de que en el de 90 grados, ¿vale? Esta recta va a ser paralela a esta y por tanto no se va a cortar, a pesar de que veáis aquí este segmento, ¿de acuerdo? La tangente no está definida para el ángulo de 270 grados. Visto de otra manera, menos 1 entre 0 no existiría, ¿de acuerdo? Y el de 360 grados en realidad vuelve a ser el de 0 grados, 360 grados. Y 0 grados es el mismo ángulo, medio pues uno por dentro y otro desde fuera, digamos, ¿vale? Por eso los valores son los mismos. Por cierto, ya estáis viendo que el coseno, que antes con la definición antigua se movía entre 0 y 1, el coseno ahora se va a mover entre menos 1, el coseno, recuerdo, segmento azul, entre menos 1, ¿vale? En 180 grados, que alcanza su mínimo, y en 0 grados, que alcanzará su máximo, que valdrá 1. Entre menos 1, ¿vale? Y 1, ¿vale? El segmento azul está limitado entre el menos 1 y el 1. Y el segmento rojo, al seno, le pasa lo mismo, está limitado entre menos 1 y 1, ¿vale? El 1 lo alcanzará en el 90 grados y el menos 1 lo alcanzará en menos 270 grados. Y en cambio la tangente no tiene limitación ninguna. La tangente pues puede valer positiva, todo lo que yo quiera, ¿vale? Acercándome mucho al ángulo de 270 grados, ¿vale? Será todo lo positivo que quiera, ¿vale? Y negativa también será todo lo negativa que quiera, ¿de acuerdo? Entonces, la tangente se va a mover entre más infinito, ¿vale? Y menos infinito, ¿de acuerdo? Mejor dicho, entre menos infinito y más infinito, ¿vale? Puede abarcar todo R. Pues nada, gente, espero que hayan quedado clara esta nueva definición, que extiende a la anterior, que nos libera del yugo del triángulo y que hace que podamos coger ángulos de más de 90 grados, ¿de acuerdo? Siempre en la circunferencia, os recuerdo, siempre en la circunferencia goniométrica, ¿vale? En la de radio 1, y bueno, pues ya queda definida como longitud de cierto segmento, que intuitivamente es mucho más fácil, ¿vale? Pues nada, seguiremos trabajando con ello, no os preocupéis, que esto es una definición nueva, pero hay que trabajarla, y os emplazo a que veáis nuevos vídeos, ¿vale? Hasta entonces, cuidaos mucho y nos vemos. Hasta luego.